Mi nombre es Sileni López y mi grupo está conformado por Francesca Russo, Iber Rondón, María Saldivia y Norelis Muñoz, quienes en esta ocasión nos veremos en la tarea de analizar exhaustivamente la ley orgánica de precios justos, quien en su artículo 1 consagra lo siguiente. Es decir, que esta hace referencia al objeto o propósito que persigue la ley en sí y va dirigida especialmente al resguardo y protección o cuidado por parte de cada uno de los ingresos de los venezolanos y venezolanas, es decir, el salario mínimo, así como también el efectivo y progresivo desenvolvimiento de la economía a nivel nacional, así como su estabilidad de una manera justa, transparente y beneficiosa para todo el pueblo venezolano. Asimismo, se establecen precios razonables y que garanticen un efectivo costeo de los bienes y servicios que están puestos a disposición del pueblo venezolano. Asimismo, el artículo 1 especifica las penalizaciones, procedimientos, así como también cada uno de los pasos a seguir para que esta estructura esté basada en la ley específicamente. Asimismo, el artículo 2, en lo sucesivo de la ley, se refiere a los sujetos de aplicación, es decir, todas aquellas personas que están sujetas a esta ley y deben cumplir con ella. Dentro de ellas se encuentran las personas naturales y jurídicas. Naturales entendemos por venezolanos y venezolanas, y jurídicas como por empresas y sociedades, así como también aquellas que son de respectivos del país, nacionales o extranjeros, pertenecientes o no al derecho privado, pero que desenvuelvan una actividad comercial en el país, excluyendo aquellos que se rijan por alguna ley especial. En consecutivo, el artículo número 3 hace referencia a cada una de las finalidades o propósitos, es decir, que consagra la ley en sí en sus distintos ordinales, conformados por principalmente la constitucionalidad a que se refiere el Estado, que es la de promover y defender la estabilidad económica, evitando la vulnerabilidad de la economía y velando por la estabilidad monetaria y de precios para asegurar así un bienestar social. Así, se puede deducir que la promulgación de esta ley orgánica de precios justos tiene por objetivo la colectividad, es decir, el obtener una vida digna para sí mismo, para la persona que trabaja, así como para los que están a su cargo, es decir, su familia, manteniéndola en un ámbito social, cultural e intelectual. Por último, el número 4 hace referencia a que esta ley es específicamente de carácter público. El Estado tiene la obligación de proteger al consumidor y a los intereses colectivos sobre los particulares. Es decir, el Estado debe salvaguardar todos y cada uno de los derechos de los consumidores para que estos mecanismos que establecen la ley sean así respectivamente cumplidos en su totalidad. Gracias. Buenos días, mi nombre es Francesca Russo y les voy a explicar un poco los artículos 5, 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica de Precios Justos. El artículo 5 se refiere a que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, en colaboración con el ente competente en materia de administración de divisas, se encargarán de supervisar y controlar el manejo de divisas otorgados por los entes competentes encargados de controlar los mecanismos de administración aplicados por el Estado con respecto a la venta, disposición y fijación de precios de bienes y servicios que involucren moneda extranjera. En cuanto a los hechos y circunstancias en donde la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones, en inspección o fiscalización con respecto a este decreto, además de los documentos a los que tuviere acceso a los expedientes, podrán ser utilizados por la Administración Cambiaria, los órganos encargados de la determinación y de el castigo de ilícitos de dicho régimen cambiario. Igualmente, se podrán utilizar otros organismos y autoridades en el ejercicio de sus funciones, aunque la materia no estuviera designada a las competencias establecidas en la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Esto quiere decir que tienen la potestad de vigilar y controlar el destino por el cual se dirigen los fondos producto de la adquisición de esas divisas a fin de que se les dé el uso correcto por el cual fueron solicitados. Con respecto al artículo 6, este trata de que para que pueda ejercer el Ejecutivo Nacional y la Superintendencia Nacional para la Defensa de sus Derechos Socioeconómicos, sus competencias de forma eficaz para la determinación, margen de ganancia y sobre todo el control del precio, deberán los órganos y entes encargados de la administración pública
con competencia en cuanto a las materias relacionadas, orientar o guiar sus acciones de forma coordinada en cuanto a las garantías de las personas, del acceso a bienes y servicios y del cumplimiento para los fines de este decreto de rango, valor y fuerza de ley orgánica. Esto quiere decir que estos entes competentes están dirigidos a supervisar y controlar la tabulación de ganancias devengadas de estas divisas a fin de garantizar la prestación de los servicios y proteger la adquisición a precio justo a las personas que necesiten el acceso a esos bienes y servicios. Respecto al artículo 7, este se refiere en este caso a los derechos de las personas en cuanto a los bienes y servicios declarados, regulados o no de la cesta básica, así como también los que se encuentran establecidos en la Constitución, al igual que los tratados y los convenios internacionales suscritos y ratificados por la República, los cuales son: 1. La protección o defensa de su vida, salud, seguridad en cuanto al acceso de los bienes y servicios, al igual que la satisfacción de dichas necesidades fundamentales. 2. Que los proveedores, tanto públicos como privados, oferten bienes y servicios competitivos de calidad óptima y a escoger con libertad. 3. A percibir servicios básicos de óptima calidad. 4. A la información conveniente, eficaz, veraz, clara, oportuna y sobre todo completa de los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, al igual que sus precios, características, calidad y cualquier otro aspecto relevante referente a dichos bienes y servicios, incluyendo lo que se llegasen a derivar de su uso y consumo. 5. A la protección contra la publicidad falsa, engañosa o abusiva, al igual que los métodos comerciales coercitivos o desleales. 6. A la adquisición de los bienes y servicios con respecto a la educación orientada al fomento del consumo responsable y a la difusión adecuada sobre sus derechos. 7. A la indemnización y reparación por los daños y perjuicios, mala calidad, deficiencia de los bienes y servicios. 8. Acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa de sus derechos e intereses que conlleven a la adecuada prevención, sanción y oportuna reparación de los mismos. 9. La promoción y protección jurídica de sus derechos e intereses, tanto económicos como sociales, por cualquier medio o tecnología respecto a las transacciones realizadas. 10. A la protección con respecto a los contratos que lesionen o que resulten en desventaja sus derechos o intereses. 11. A retirar, apartar, desistir de la denuncia y la conciliación en asuntos de su interés, siempre y cuando no afecten o alteren los intereses colectivos. 12. A la protección en las operaciones a crédito. 13. A la disposición y disfrute de los bienes y servicios de forma eficiente, eficaz, ininterrumpida y continua. 14. Los demás derechos que establezca nuestra Constitución y la normativa vigente inherente al acceso de las personas de los bienes y servicios. Esto quiere decir que este artículo garantiza al consumidor colectivo su derecho de poder adquirir productos de calidad que no atenten contra su integridad personal. Por último, el artículo 8, de acuerdo a las normas sobre garantía, este se refiere a que debe ser estrictamente garantizado por el proveedor los vehículos, equipos, maquinaria, artefactos y demás bienes que tengan o presenten sistema mecánico, eléctrico o electrónico susceptible de presentar fallas o desperfectos, con la finalidad de cubrir deficiencias con respecto a su fabricación y su funcionamiento. Ahora bien, las leyendas garantías o garantizado o cualquier otra equivalencia solamente se podrán emplear cuando se indique de forma clara y precisa en qué consiste o a qué se refiere dicha garantía. Igualmente en el caso de las condiciones, plazo, forma y lugar en el que el sujeto de protección pueda hacerla efectiva.
Asimismo, toda garantía deberá a la persona, tanto natural como jurídica, individualizarla, al igual que los establecimientos y las condiciones en que operará. Y que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, mediante normas técnicas, regulará lo concerniente a las garantías sobre bienes, atendiendo a las especificaciones de los mismos. Es importante mencionar que la superintendencia será el órgano rector en cuanto a esta materia. Esto quiere decir que el ente encargado de velar por el cumplimiento, en este caso SUNDE, debe proteger al consumidor siempre y cuando se cumpla la utilidad especificada por el fabricante en el manual de utilidad, y siempre y cuando este consumidor cumpla con las especificaciones etiquetadas en el producto para su uso correcto. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Iber Rondón y yo me encuentro para dar continuidad al desarrollo del análisis sobre la Ley Orgánica de Precios Justos. A mí me corresponde desde el artículo 9 al artículo 12, y en estos 4 artículos se desarrolla la naturaleza, la competencia y la estructura de la Superintendencia Nacional. En el artículo 9 nos habla de que si el Estado venezolano quiere tomar el control en los costos y en las garantías, todos los órganos competentes deben estar coordinados con la Superintendencia Nacional. ¿Por qué? A se le debe tener al tanto de todas las actividades que se realice, ya bien sea en la fijación del precio justo, en los trámites, en los procedimientos adecuados para su evaluación y el procesamiento del mismo. Este se hace a través del órgano SUNDE, que es un órgano desconcentrado con capacidades de gestión, de administración, de fiscalización, y a través de su estructura se ve reflejado la organización y el funcionamiento de eficacia y eficaz que se desprende, que es la inspección y la fiscalización. En el artículo 10 nos habla sobre las competencias correspondientes al SUNDE, y se hace a través de ciertas actividades. Alguna de ellas se podría decir que es, en primer lugar, que se ejerce la rectoría, supervisión y fiscalización en materia de estudio. Se hace la fijación del precio justo, la fijación de las normas y de los criterios para establecer el precio máximo, que es el de la venta al público. Se hace y se dicta las normas necesarias para el empleamiento o el incluimiento del decreto de rango de valor y fuerza de la ley orgánica, que es solicitado por el sujeto que la aplica para el ejercicio de su competencia. Ahora, en el artículo 11, nos habla de sus funciones, las funciones que ejerce este órgano. Como ya lo dije con anterioridad, sus funciones son el incluimiento del decreto de rango de valor y fuerza de la ley orgánica, que es solicitado por el sujeto que la aplica para el ejercicio de su competencia. Ahora, en el artículo 11, nos habla de sus funciones, las funciones que ejerce este órgano. Como ya lo dije con anterioridad, sus funciones son la inspección y la fiscalización. También es ejercido a través de ciertas actividades. Algunas de ellas puede ser la verificación de la información recibida por los sujetos que aplican la presente ley,
O también se habla de que es permitido la inspección de oficio o de denuncia de los inmuebles destinados a la producción, importe, distribución, comercialización, almacenamiento, acopio. Se habla de aquellos depósitos de bienes propios de los sujetos que la aplican. Y también se dice así que son destinadas a hacer como alguna prestación de servicios. También se asume temporalmente la actividad de realizar, ya bien sea procesos de dirección, de supervisión o de control de ese procesamiento de producir, de distribuir y de comercializar ciertas propiedades, ya bien sea bienes o prestaciones de servicio. Ya para concluir con el artículo 12, que nos habla sobre el patrimonio de la Superintendencia Nacional. La Superintendencia Nacional se encarga de defender los derechos socioeconómicos de toda persona. Y bueno, cuando se habla de el patrimonio, hablamos de que está conformado por los recursos asignados en la ley de presupuestos anuales, y estos se rigen de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente. Muchas gracias. Mi nombre es María Saldivia. Yo les voy a hablar sobre el análisis del artículo 13 al 16 de la Ley Orgánica de Precios Justos. El artículo 13 nos dicta que a fin de optimizar su funcionamiento orgánico, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos establecerá como mínimo en su estructura una intendencia de costos, ganancias y precios justos, una intendencia de protección de los derechos socioeconómicos y una intendencia nacional para la protección del salario del obrero y la obrera. Las funciones inherentes de cada intendencia será establecida mediante un reglamento interno. En este artículo entendemos claramente que se hace referencia a la Superintendencia Nacional y de qué manera las intendencias subordinadas estarán asignadas para la protección de cada uno de los derechos, tales como el derecho de costos, ganancias y precios justos, el derecho a la protección de los derechos socioeconómicos y la protección del salario del obrero y la obrera. Cada una de estas se desplegan creando una estructura que da cuerpo y optimiza la Superintendencia Nacional y tienen a cargo sus respectivas funciones inherentes, las cuales nos refleja el artículo, que serán establecidas mediante un reglamento interno. Vamos con el artículo 14. El artículo 14 nos dicta que conforme a los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, órganos y entes deberán colaborar y cooperar articuladamente para el cumplimiento efectivo y oportuno de los fines de la Superintendencia Nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos. Con este artículo se ve claramente y se aprecian los principios constitucionales de la colaboración y la cooperación articulada entre los entes y los órganos en conjunto. Es evidente que para que exista un cumplimiento efectivo en cada acción para la protección de los derechos socioeconómicos, debe existir y debe estar presente la colaboración de estos.
Este requisito es súper necesario para el funcionamiento efectivo y oportuno de los fines de la Superintendencia Nacional y se debe tomar en cuenta que es un requisito súper importante en general. El artículo 15 nos dicta que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos estará a cargo de una superintendente o de una superintendenta, quienes serán la máxima autoridad cuyo nombramiento y remoción compete solamente al presidente o presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Claramente podemos entender en este artículo que el superintendente o superintendenta nombrado o declarado únicamente por el presidente o presidenta de la República Bolivariana de Venezuela tendrá bajo su mando a la Superintendencia Nacional para la protección y la defensa de los derechos socioeconómicos. Esta la regirá de acuerdo a lo expuesto en la ley y solo se podrá remover de su cargo por el mismo presidente o presidenta de la República. E igualmente pasamos a lo que es el artículo 16, el cual nos dicta que para desempeñar el cargo de superintendente o superintendenta nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos deberán cumplirse los siguientes requisitos, los cuales expone que son ser venezolano o venezolana, ser mayor de 25 años, estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y por último, de reconocida solvencia moral. Debe tener esto. El análisis de este artículo nos dicta que los distintos requisitos para representar el cargo de superintendente o superintendenta nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos son los siguientes: ser venezolano o venezolana, o sea, nos dicta que debe tener la nacionalidad de venezolano o venezolana, haber nacido en este país o haber nacido en otro país y ser de padres venezolanos y haber habitado en este. Como segundo, ser mayor de 25 años. El representante del cargo de superintendente o superintendenta deberá tener una mayoría de 25 años de edad. De igual manera, como tercer punto de análisis, nos dicta que estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, lo cual es que el representante del cargo de superintendente o superintendenta nacional deberá contar con el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y garantizar de esta manera la capacidad de participar en la vida política, la sociedad y el Estado, libre de toda discriminación o represión. Y como cuarto punto y último, nos dicta que de reconocida solvencia moral, el cual debe poseer el representante del cargo de superintendente o superintendenta nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos deberá poseer o contar con la reconocida solvencia moral y de esta manera garantizar ser un ciudadano digno para la representación y la defensa de los derechos socioeconómicos. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Muñoz Noreli y voy a hablar sobre el artículo 17 al 20 de la Ley Orgánica de Precios Justos. El artículo 17 nos señala las atribuciones que le confiere la ley al superintendente o superintendenta. Este estará a cargo de la administración de la superintendencia. Deberá entregar a la máxima autoridad un informe semestral con el plan de acción ejecutado o por ejecutar en dicho tiempo. Tiene la facultad de atender los compromisos de pagos con cargo al presupuesto de dicha institución. Tiene la responsabilidad de adquirir, pagar y custodiar los bienes entregados a la institución en cumplimiento con las formalidades establecidas en la ley. Tiene la capacidad de adquirir responsabilidades referentes a la institución.
las cuales pueden ser suscribir los actos y correspondencia del despacho a su cargo, ejecutar cualquier actividad financiera que le deleguen, suscribir actos y contratos que sean necesarios para el desarrollo de las actividades económicas en el país, dictar reglamentos y regulaciones con la finalidad de dar mejoramiento en dicha institución para obtener una mayor eficacia, dictar regulaciones de los precios y cualquier actividad como fiscalizaciones, etc. El artículo 18 nos hace referencia al registro único de personas que desarrollan actividades económicas, RUCDAE, el cual fue creado con la finalidad de llevar un control de los pequeños y grandes comerciantes en el país. Dicho registro es de carácter público, de manera que sea accesible a los ciudadanos. Dicho registro debe regirse por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. El artículo 19 nos señala los sujetos de aplicación de este derecho. La ley hace énfasis en los sujetos que desarrollan cualquier tipo de actividad económica. Estos tienen la obligación de inscribirse en dicho registro para mantener sus datos actualizados, para así obtener un mejor registro de los comerciantes que realizan cualquier tipo de actividad económica. Este registro es de carácter obligatorio, de manera que para realizar cualquier tipo de actividad económica es necesario registrarse en esta institución. El artículo 20 nos hace referencia a la SUNDE. La SUNDE tiene la capacidad de crear reglamentos o regulaciones que ayuden al mejoramiento de la economía del país. Es decir, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos es aquella que se encarga de dictar normas que regulen el funcionamiento de estas actividades en el país. Gracias.